Saludos muchachos, unidad 4, identificación y valoración de impactos ambientales. Llegamos acá al punto donde se conjuga la descripción del proyecto, la información de la descripción del proyecto, esa característica del terreno, del proyecto en sí, con la caracterización. Prácticamente es juntar ambas informaciones. Ya tengo un terreno, es como una capa, están todos mis factores ambientales, y coloco encima todo lo que es la actividad del proyecto. Indudablemente, esa modificación, esa alteración de la calidad ambiental, de los factores ambientales por la acción de los proyectos, por la acción de las actividades del proyecto, me genera un impacto ambiental, bien sea positivo o negativo. Vamos a ver entonces, y entramos al corazón de lo que es el estudio de impacto ambiental, que es la identificación y valoración de impactos ambientales. Y en un estudio de impacto ambiental, por supuesto, está el no el más importante porque todos son importantes realmente, pero sí va a determinar la dirección del estudio, va a determinar las medidas de control ambiental y por supuesto el plan de supervisión. Cada uno de los procesos se realiza por separado de acuerdo a las metodologías preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? La identificación es un proceso y la valoración del impacto ambiental es otro proceso. Vamos entonces a hacer eso. Vamos a ver cuál es la descripción del impacto ambiental, los principales métodos, la descripción de cada uno de ellos, temas, cómo son las matrices, cuáles son las características que se deben describir los impactos ambientales identificados, cómo se deben codificar a una propuesta de codificación y los 6 pasos a seguir. Yo no sé por qué 6 pasos. Y por supuesto la valoración. ¿Cómo son los tipos de valoración? Que es cualitativa y cuantitativa. Son las metodologías más comunes, la de criterios relevantes integrados, que es la más famosa, pues es así, la más utilizada también. Ya veremos por qué es la más utilizada y por supuesto cómo se presentan los resultados y las evaluaciones que tiene esta unidad que están ya en el aula virtual. Identificación de impactos ambientales. Para identificar los impactos se parte de la metodología a seguir basada en 2 pilares: el conocimiento del proyecto y el estudio del entorno. Lo que dijimos hace un momentico, el proyecto en sí, la descripción del proyecto y la caracterización ambiental. Por eso es que esta se hace luego de plasmar la información de estos 2 capítulos. Aunque se han desarrollado diversas metodologías, no hay una universal que diga, esta es la que tienen que utilizar, esta es la que aplica para todos los proyectos, indistintamente que lo vayan a realizar. Se ajustan metodologías. Es cierto, el nombre lo dice, metodologías, una serie de pasos que explican para llegar a un objetivo, bajo un método científico, un método que fue estudiado, comprobado por diferentes autores, por un autor en particular, un investigador, se pueden ajustar, pueden aplicar diferentes elementos para poder llegar a un resultado establecido. Claro, todo depende de la magnitud del proyecto. En sí, el proceso de identificación engloba esto. En esto se puede resumir fácilmente. Una diapositiva se engloba años y años y años de investigación. Tengo las actividades del proyecto, tengo mi sistema para tener mis impactos ambientales. Ese listado de impacto ambiental, como identificación, panel de expertos, lista de desafíos, cuestionarios, redes de encadenamiento, superposición de mapas, matrices. ¿Qué hago con esto? ¿O por qué se aplicó esto? Para tener la lista larga de impactos ambientales. Tiene aquella famosa que la lista larga, la lista corta. En esa lista larga, no quiere decir que haya impactos más importantes que otros, pero a efectos de estudio, sí debo jerarquizar o seleccionar los principales a efectos de las medidas de control ambiental, que pueden ser que no son principales. Al aplicar las medidas de control correspondientes, ya los otros, los mínimos impactos pueden desaparecer, o realmente un impacto que no requieran aplicación de medidas, que va a desaparecer, un impacto muy mínimo que no me va a alterar significativamente mi factor ambiental. Se desarrolla el impacto, pero al momento que acaba la actividad, ¡pum!, el impacto ambiental desaparece, o incluso antes de la culminación de la actividad ya no hay impacto ambiental, ya hay una alteración de la calidad ambiental. Simplemente la resiliencia de ese factor ambiental fue capaz de absorber esa nueva carga, esa modificación de la actividad. Para esa selección de la lista larga y llevar a una lista corta, se aplican diferentes matrices, diferentes metodologías, métodos para la selección. La matriz Heliopold, que es una de las más famosas, matriz de repetitividad y relevancia, matrices de pares comparados y redes de encadenamiento. Y bueno, vamos a ir conociendo cuáles son algunas de ellas y la opinión con respecto que tengo sobre ellas. Son metodologías que son muy subjetivas, son metodologías que se puedan modificar para dejar por fuera en esta lista corta de impactos ambientales determinados impactos. ¿Y qué me puede influir en eso? De que la metodología puede determinar, porque hacen eso, un corte entre lista larga y lista corta, un corte de que, por ejemplo, los impactos que tuvieron una ponderación mayor a 5 pasan a lista corta, los que no, no son tomados en cuenta.
Pero resulta ser que uno de esos impactos que están menor a 5 es el más importante, sin saber. Entonces, por seguir una metodología queda por fuera. Porque no, es que la metodología, la evaluación quedó menos de 5. No sé por qué es menos de 5, pero bueno, tengo que seguir la metodología. No, por eso es que entra ya la experticia y entra el tema de panel de expertos para poder desarrollar y que esos impactos ambientales realmente sean los que son, lo más cercano posible a la realidad. Recuerda que es un estudio predictivo, que estamos indagando, estamos haciendo como el doctor Stein, viendo los diferentes escenarios en los 14 millones y pico de posibilidades, decirle, perfecto, esto puede pasar, esto sí, ajá, sí, este impacto ambiental se puede dar, esto lo tengo que dar, los años, 7 años y medio de ministerio en el ambiente, en el territorio, que tuve una experiencia laboral y bastante y bastante completa, porque me permitió establecer diferentes elementos y analizar estos puntos en común de las metodologías y cómo llegar a los impactos ambientales realmente. No es que la metodología no lo haga, disculpen, sino que mucho más práctico y no siendo tan subjetivo. Realmente la lista corta lo más real posible. Entonces, esto es parte de una metodología de René Chacón, no, sino que parte de un planteamiento que pueda llegar a ser lo más acorde posible esa identificación de impacto ambiental. Partimos de 6 pasos. ¿Recuerdan que hablamos de los 6 pasos de identificación? Bueno, esta es una propuesta que les tengo y que la he aplicado en diferentes estudios como consultor o cuando unas consultoras ambientales solicitan mi apoyo profesional para poder realizar, les planteo esto. Y además siempre me buscan para esta parte, bueno, el tema de la experiencia. Las actividades y sus efectos ambientales. Se presenta una tabla que relacione cada actividad, por supuesto, en la fase etapa, con el efecto ambiental que genera. Por lo tanto, aquí ya sé, si tengo la actividad, ya sé qué factor ambiental me está influyendo, o cuál está siendo influenciado por la actividad, y por supuesto, el efecto ambiental. El efecto ambiental hago el análisis para llegar al impacto ambiental. Asocio los impactos ambientales que genera cada uno de los efectos ambientales ya indicados. Es otra tabla. Llevo 2 tablas entonces. Hago el listado de los impactos ambientales. Al revisar esta tabla anterior, voy sacando los impactos ambientales. Aquí no sabemos su carácter ni otras características. No hemos caracterizado, no hemos descrito los impactos ambientales hasta este punto. Aplico los criterios de caracterización, los criterios de descripción de cómo es, si es positivo, si es negativo, si es directo, si es indirecto, si es primario, si es secundario, otra serie de elementos que ya lo vamos a ver. Los codifico para separar los impactos positivos de los negativos. Y la codificación va a ayudar para un seguimiento, el monitoreo de las medidas de control ambiental y por supuesto el plan de supervisión. Y por supuesto, si ya tengo este listado ya codificado de cuáles son los impactos positivos y negativos, la ficha descrita de cada uno de estos impactos. De tal manera que con solamente yo ver la ficha del impacto ambiental, ya sé cuál es la actividad, dónde se origina, o qué lo origina, en dónde se origina, o dónde se presenta, cuál es la magnitud del mismo, por cuánto tiempo, qué tan grave puede ser este impacto ambiental o no, y otros elementos que puedan establecerse allí. En cuanto a la actividad de sus efectos ambientales, esta es una simple tabla. Cuando ya sabemos qué es lo que tenemos que plasmar. Cuando ya sabemos qué es una fase, ya tenemos identificadas las actividades en el capítulo de descripción del proyecto. Es muy importante. Si hay un deficiente definición del proyecto, una deficiente descripción del proyecto, aquí vamos a tener problemas. Si hay una deficiente caracterización ambiental, aquí vamos a tener problemas. Y sé que hay problemas en las medidas de control, por ende hay problemas en el plan de supervisión, por ende hay problemas en todo el estudio. Ahí entonces se equivocaron en el signo comenzando el ejercicio. Y aquí no aplica que el resultado medido o por procedimiento se evalúa, no, porque ya se arrastra el error. Entonces acá establezco esta tabla, bastante propia porque la pueden utilizar. La primera columna, fases, etapas, actividades. El medio potencialmente afectado. ¿Y cuáles son los medios? Recuerden los 5 medios en la caracterización ambiental. El efecto ambiental potencial, empiezo. Y el factor ambiental, que hago el análisis. La calidad de vida, mi factor ambiental, medio socioeconómico. ¿Cuál es el efecto? Generación de empleo directo e indirecto.
Si genero empleo, no estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Genero empleo, que puede ser bueno y puede ser malo. Si lo valoro positivamente, bueno, aumenta el ingreso de las personas para más eso que le debía. Chévere. Ajá. Pero representa gastos para la empresa. Es positivo y negativo también. Pero aquí, generación de empleo, no me dice, dice que hay una modificación de la calidad de vida. Pues no sé si para bien o para mal. Porque puedo generar empleo, pero si la paga es mínima, así ven. Que aquí no se valora, no se indica si es positivo o negativo. Por lo tanto, la generación de residuos sólidos, generación de tributos fiscales y demás. Entonces, aquí es el primer paso para la identificación de impactos ambientales. Conocer cuáles son las actividades que generan una modificación en un factor ambiental. Por lo tanto, en otras palabras, ¿qué quiero decir? ¿Cuáles son los efectos ambientales que genera cada una de las actividades? Lo tengo con esta tabla. Voy al paso 2. Aquí ya tengo un listado de efectos ambientales. Como pueden ver, puedo hacer caso de que un efecto ambiental se ha generado por distintas actividades que se repitan entonces. Y voy asociando. Relaciono los efectos ambientales con el impacto ambiental. Hago el análisis. Arrastre sedimentos, ¿ok? ¿Qué me genera? Sedimentación y obstrucción del cuerpo de agua. El impacto ambiental que estamos, una obstrucción en un cuerpo de agua. Dice que es algo malo. Obstrucción. Listo. Sedimentación y obstrucción. Aquí un detallito gramatical. Obstrucción de los drenajes viales. Epa, ya sé entonces. Si se obstruye un drenaje vial, malo. Hay afectación de terrenos por procesos erosivos del suelo. Afectación, negativo. Ya sé que una connotación negativa. Estos tres impactos ambientales, aunque tienen los TUI indicando si es positivo o negativo, ya al leerlo, ya sé que son negativos. Generación de efluentes domésticos, contaminación de la quebrada blanca por descarga de los efluentes. Contaminación, palabra clave para tener la connotación negativa del impacto ambiental. Aquí entonces ya empieza ese ejercicio práctico de utilizar palabras claves para hacer la connotación positiva o negativa del efecto ambiental. ¿En qué se me va a traducir? En una redacción correcta del impacto ambiental. Generación de emisiones de material particulado, aumento de afecciones respiratorias. Aumentó, ajá, ¿pero qué? Las afecciones. Eso es negativo. Pues está aumentando los problemas respiratorios en las personas. Eso es malo. Sí está bien el impacto. Contaminación del aire por material particulado. Contaminación. Chévere, ya sé que entonces es negativo, porque hay contaminación del aire. Aunque hay un punto. Hablamos de contaminación a veces a la ligera. Cuando existe contaminación es porque ya se comprobó que está por encima de los límites permitidos para estos elementos. Ya sé, en el caso del factor del aire, cuando hay contaminación, es que ya hice mi análisis, hice mi estudio y está por encima de los límites permitidos para este material particulado. Listado de impactos ambientales. Ya tengo mi efecto ambiental y los impactos ambientales. ¿Qué hago acá? Hago mi listado de impactos ambientales. ¿Relacionados con qué? Bueno, con lo que previamente identifiqué. Vamos a recapitular un poquito. Aquí establezco una tabla de fases, etapas, actividades, el medio potencialmente afectado, el factor ambiental a analizar y me determina los efectos ambientales. Uno determina los efectos ambientales. Tengo entonces mi efecto ambiental, hago análisis de cada uno de los efectos ambientales, me genera el impacto ambiental, ya está valorado negativo o positivo, y aquí hago mi listado. ¿Cómo hago mi listado? Sencillo, señores, damas y caballeros. Reviso cada uno de los impactos ambientales y los saco aparte. En línea general, los impactos ambientales que deben estar considerados en un estudio de impacto ambiental sociocultural de un proyecto, parte de la experiencia, de la revisión de más de centenas de estudios de impactos ambientales, están relacionados con
Servicios básicos, tema agua potable, cloacas o electricidad. Drenajes, tema aguas pluviales. Tráfico de vehículos pesados, de carga relacionados con el proyecto. Impactos ambientales relacionados o vinculados con la remoción de la capa vegetal, con los movimientos de tierra, con la emisión y generación de material particulado y gases, generación de residuos y desechos sólidos, la exposición inadecuada de estos residuos y desechos sólidos, parte de ello, los efluentes líquidos, industriales y domésticos, relacionados con el manejo, generación y todas las fases del manejo integral, por decirlo de cierta manera, de los combustibles, aceites, lubricantes y sus derivados. Todo que tiene que ver con sustancias, materiales y o desechos peligrosos. Los impactos ambientales vinculados con la seguridad, ambiente e higiene laboral. El tema de la modificación del tema de seguridad industrial, ambiente, toda esta dinámica. Los vinculados con el tema del ruido, los molestos, contaminación sónica, todos estos elementos. Vinculados con la vegetación. Por supuesto, si existe vegetación en el terreno, porque ahí empiezan las incoherencias. Identifican los impactos ambientales y dicen, no, el impacto ambiental por modificación de la vegetación, disculpe, ese era el efecto ambiental. Disminución de la flora afectando la vegetación del sitio, por la tala de los árboles. Ah, pero ¿por qué me dicen que hay impacto ambiental en tema de vegetación si en la caracterización me dicen que no hay vegetación? Entonces, epa, o fue un copiar y pegar, o no leyeron, o no fueron entonces al terreno, porque hice la inspección y mire, sí, efectivamente hay árboles. Entonces la caracterización está mal. O en su defecto no hay vegetación, entonces la identificación de impacto está mal en este punto. No tomo en cuenta la información y dejo esto, pretende copiar y pegar, ¡ay, se me pasó! Los vinculados con los cuerpos de agua. Entonces aquí prácticamente, sí o sí, en todo proyecto se dan impactos ambientales vinculados con todos estos elementos. Muy difícil un proyecto que no tenga algo que ver con alguno de ellos. Bueno, puede ser que no haya remoción de capa vegetal, puede ser que no haya movimiento de tierra, puede ser el caso, pero en los diferentes elementos, la gran mayoría de los proyectos tienen estos impactos ambientales. No esto, porque esta no es la reacción, es vinculados a estos factores ambientales, a estos elementos. Ya teniendo mi listado de impactos ambientales, bien redactados, hay estos criterios de clasificación en parte del material, y estos pueden aplicarse. Esto fue tomado por diferentes autores que indican de que un impacto ambiental se puede aplicar una serie de criterios para clasificar. Se clasifica por su carácter positivo o negativo. Positivo, porque el nombre lo dice, son aquellos que significan beneficios ambientales, económicos, sociales, culturales, tales como acciones de saneamiento, recuperación de áreas degradadas. Negativos, no tengo que decirlo. Genera un daño, un deterioro, una afectación del factor ambiental. Después la relación causa-efecto, primarios, secundarios. Primarios, los que son directamente. La actividad directamente causó el impacto ambiental. Secundarios, porque deriva de otro tipo de actividad. Será el impacto primario y a partir de esas consecuencias, de esa alteración, esa modificación, genera otro impacto ambiental. Un ejemplo de impacto primario, lo vincula directamente con contaminación atmosférica. Chévere. Ya alteré la calidad del aire. Perfecto. ¿Cuál sería un impacto secundario de la modificación, de la alteración de la calidad del aire, la contaminación? La afectación de las vías respiratorias de la población cercana. Porque uno va relacionado al otro. Si no hay contaminación del aire, no hay afectación de las vías respiratorias. Ya dentro de los límites sale alguna persona que presente ya problemas respiratorios por antecedentes y prácticamente ante cualquier polvillo, cualquier material particulado, pues le aquejamos otro elemento. Ahí ya sería el impacto primario, esa afectación directa de la salud de estas personas con problemas respiratorios ya indicados. Por el momento en que se manifiestan, latente, inmediato, momento crítico. Latente, que se manifiesta cada cierto tiempo. Que hay, como dice, ya está ahí latente, hay un riesgo latente. En cualquier momento puede pasar algo.
Inmediato, aquel en el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y la manifestación es casi nulo. Se da rápido, o sea, se dio la actividad, ¡pum!, inmediatamente el impacto ambiental. Y momento crítico, aquel en que tiene lugar más alto grado de impacto. O sea que se va generando el impacto, pero hay un momento en que se genera muchísimo el impacto. Hay un pico en la generación. O sea, ahí donde se identifica también esto. Y, por supuesto, independientemente del plazo de manifestación. Puede hacer que todos los días está esa actividad, hay generación de residuos y desechos, ahí va. Un momento crítico, está la acumulación de los desechos en el cuerpo de agua, que, epa, ese es el momento crítico del impacto ambiental, porque ya me está entrando diferentes factores ambientales. O la interrelación de acciones y alteraciones, impacto simple o acumulativo. Simple, como lo dice, se da una sola vez, algo puntual, listo. Es acumulativo, porque cada vez que se la actividad, va sumando, va sumando. Se acumula esa afectación, esa alteración, esa contaminación y va creciendo. En el mismo caso, los desechos sólidos. Cada día se generan 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Se va acumulando. La semana ya que tengo 70 kilos. Al mes va a tener más de 300 kilos. Y empieza. Por la extensión, puntual, parcial, extremo o total. Todo va relacionado con la superficie del terreno que se vea afectada. Si es algo puntual, si es una acción muy localizada, es puntual. Si el impacto supone una incidencia apreciable en el área estudiada, tampoco que sea todo el terreno, la mitad, un tercio, bueno, es parcial. Parcialmente el terreno se ve afectado por este impacto ambiental. Extremo cuando es gran parte del terreno. Y total es cuando es todo el terreno, inclusive más el terreno. Por la persistencia temporal o permanente. Temporal, que no permanece en el tiempo. Caso de manifestación, puede terminar si por lo general es corto. Comenzó hoy, ya mañana, listo. Duró 2 días el impacto ambiental. Se presume que el impacto ambiental se puede dar por esto. Chévere, hasta allí llegó. No chévere es que sea bueno que sea el impacto ambiental, sino que bueno, es temporal. Permanente es cuando es indefinida en el tiempo, sobre todo cuando hay remoción de capa vegetal, cuando hay modificaciones, los impactos ambientales asociados a la remoción de la capa vegetal y movimientos de tierra, ya es permanente, porque cuando vuelve esa capa vegetal allí, si ya se construyó el edificio, permanente ese impacto ambiental. Con la capacidad de recuperación del ambiente va vinculada con esta parte de persistencia, es recuperable cuando es imposible reparar. Así de sencillo. O sea, el impacto ambiental es imposible que se haga una demolición del edificio, se retire todos los escombros, se busque materia orgánica, vuelva otra vez la cobertura vegetal y se restablezcan las condiciones como estaban antes del proyecto. Es imposible, es irrecuperable esas condiciones antes del proyecto. Por lo tanto, es irrecuperable. Irreversible, supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios naturales a la situación anterior. Irrecuperable es por la acción humana. Irreversible es que ese factor ambiental no va a ser el mismo. Fue tan grande el impacto ambiental que nada, es un impacto ambiental tóxico. Vamos a llamarlo así. El factor ambiental nunca fue el mismo luego de eso. Reversible, cuando sí, se haga la alteración, pero es asimilada por el factor ambiental. Por el caso irreversible, que hubo tal descarga de fluentes líquidos que en un lago que lo contaminó a tal punto que, mire, la capacidad de resiliencia del lago fue superada. Cuando no es superada la capacidad de resiliencia, es reversible. ¿Por qué? Porque hay procesos de depuraciones naturales en los mismos factores ambientales. No en todos, pero sí en el caso del agua, tiene propiedades de su misma desinfección, propiedades de poder depurarse. Pero si el grado de contaminación es muy alto, muy extremo, es irreversible. Por medios naturales es irreversible. Pero puede ser que por la acción del hombre lo pueda dar un saneamiento del cuerpo de agua. Ahí sí, pero por sí solo es irreversible. Es recuperable, pero es reversible por causas naturales. Reversible cuando, por causas naturales, se puede. Chévere, descarga ya, pero bueno, se hace los estudios y está por debajo de los límites permitidos, así que se puede hacer la descarga. El cuerpo de agua tiene la capacidad de poder soportar
esos elementos degradantes, esa DBO, esa DQO, esas grasas, para poder depurarse y listo. Y es fugaz cuando es inmediato. Apagué las maquinarias, no sé qué tal, ya no hay emisiones de gases, se mantiene allí. Bueno, el tema de gases es un tema complejo porque saben que los gases se mantienen dependiendo del tipo de gas, años y años en la atmósfera. Entonces, no es el mejor ejemplo. Materia particulada, podemos decir, o generación de residuos y desechos. Se culminó la actividad, hubo el cese de la actividad, no hubo una práctica de mitigación porque, ya va, si no genera más desechos la actividad, bueno, no hay el impacto ambiental. No hubo un cese, ya fue. Entonces, ya teniendo esto, que sería otra tabla con cada uno de los impactos ambientales, que va a decir, perfecto, un impacto ambiental es negativo, secundario, es inmediato, es acumulativo, extremo, permanente e irreversible. Perfecto. Ya tengo las características del impacto ambiental. Vamos a un tema de codificación, donde separo los impactos de carácter negativo de los impactos de carácter positivo. No quiere decir que los positivos no se vayan a estudiar ni nada por el estilo. Ya en la siguiente unidad, las medidas de control ambiental, abordaremos qué hacer con los impactos positivos. Aquí, a los efectos de un adecuado seguimiento de los impactos identificados, recomendar su codificación. ¿Qué se recomienda? ¿Qué recomiendo acá? O lo que he visto en diferentes estudios, pues, también lo he aplicado en los estudios que he realizado, es que se haga una codificación de al menos 3 letras y 2 números separados por un. Sea más práctico. Tanto para hacer el seguimiento como para la supervisión y el evaluador que está haciendo la acción de revisar el estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles son las primeras 3 letras? El impacto, por supuesto, la I, la etapa en que se origina y el medio que afecta. De al menos 3 letras. Entonces, ¿qué tengo acá? Impacto I. En este ejemplo, disposición inadecuada de material inerte derivado del movimiento de tierra. Carlos Casa. ¿Qué tengo acá? Entonces, tengo la codificación IPCF. Ajá. Tengo el impacto ambiental. Se trata de preconstrucción, porque empiezo el movimiento de tierra. Recuerda que el movimiento de tierra se da en la etapa de preconstrucción, porque estoy preparando el terreno para las grandes obras de construcción. Entonces, un impacto ambiental, etapa de preconstrucción. ¿Qué medio me está afectando? El medio físico natural, que es movimiento de tierra, terreno, cobertura vegetal también allí. Entonces, bueno, medio físico. Y es el primer impacto que se genera en la etapa de preconstrucción, el medio físico natural, 0,1. Esa numeración es correlativa a los impactos ambientales. Y así mismo lo hago con todos los impactos ambientales que ya identifiqué. Si son 15, a los 15 hay que codificarlos. Si son 10, son 10. Si son 25, son 25. Y luego se cierra esta identificación de impactos ambientales con una ficha descriptiva. Pueden utilizar esta, prácticamente un resumen de toda la información. Aquí ya puedo ver el número de la ficha, que es 1, 2, 3, es correlativo de acuerdo a la cantidad de impactos ambientales, el tipo del impacto, el código, fase en que se da. Aunque en el código del impacto yo ya sé en qué fase se da, pues aquí pues lo escribo completo. Las actividades que lo producen, actividades, porque recuerden que un impacto ambiental se puede dar en diferentes fases y por diferentes actividades. El efecto ambiental asociado, el factor ambiental que altera, la descripción del impacto ambiental, y más que todo eso, se describe cómo se origina ese impacto ambiental. Aquí coloco cuáles son las características, los criterios ya establecidos, como la interrelación de acciones, momento que se manifiesta, el carácter, la extensión, relación con los efectos, capacidad de regulación del ambiente, persistencia. Y en esto lo hago por cada uno de los impactos ambientales identificados, sobre todo los negativos. Los positivos no es necesario hacerla tan la ficha descriptiva, se colocan allí. Ya les voy a decir por qué en la sintonía. Ya no, en la sintonía les voy a decir qué hacer con, como les repito, con los impactos ambientales positivos.
Y aquí culmina la identificación. Ya tengo mi lista de impactos ambientales, ya los tengo con sus características, tengo una descripción de cómo se origina. Ahora hago una valoración para saber, comparar los cuales más impactante que el otro. Es de mayor importancia ambiental para su estudio y control, porque los impactos ambientales se estudian y se valoran para saber la complejidad que tienen para hacer el diseño correcto de las medidas preventivas, mitigantes, correctivas y o compensatorias que correspondan para controlar el impacto ambiental. Y entonces la valoración. Al obtener la lista de impactos ambientales se procede a realizar su evaluación mediante técnicas que permiten mejorar la objetividad del juicio que podría realizar el responsable del estudio, es decir, ustedes. Por ende, al utilizar técnicas se dice que se está ante una valoración del impacto ambiental, la cual puede ser cualitativa o cuantitativa. Toda valoración por definición es subjetiva, lo cual no significa que tenga que ser arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo pongo los números al azar, y si no, esto es 5 porque 5. Así es sencillo. El criterio es 5, ya. Es 6 porque, bueno, está el número 6. Las distintas técnicas de valoración intentan disminuir la subjetividad. Porque estas técnicas, la metodología, la idea fundamental, lo subjetivo, es brindar las herramientas para que uno, como evaluador, pueda llegar lo más real posible, lo más objetivo posible a esa valoración. Aunque hay dos maneras, es cualitativa y cuantitativa. La cualitativa, nombre dice cualidades, se valoran cualidades para llegar a la importancia. Y al comparar las importancias con una serie de criterios, voy a decir, este impacto es más importante que el otro. En la evaluación cuantitativa, se compara la magnitud, hablamos de números. Aunque en la cualitativa, una serie de criterios para llegar a un número y compararlo, en la cuantitativa es la magnitud del valor que tiene eso. Un proceso de transformación homogénea, donde comparo litros con metros cúbicos, con tal cantidad de gases, con la generación de empleo. Entonces comparo diferentes unidades, las transformo en una unidad homogénea y comparo, o sea, lo de magnitud, de indicadores numéricos. Otros indican, dependiendo del impacto ambiental, un simple enjuiciamiento. De por sí ese simple enjuiciamiento es el primer paso que se da. Algunos lo dan hasta este punto, otros no. Es lo comentable, hacen simple enjuiciamiento y se van cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo es bastante extenso, bastante borroso de cierta manera. Y los cualitativos, pues, perdón, con sus cualidades son bastante cercanos a la realidad y bastante aprobados. Evaluación cualitativa, cuando indiqué toda la oración por definición es subjetiva. Las distintas técnicas buscan es disminuir la subjetividad en las conclusiones. ¿Cuál es el proceso de elaboración cualitativa? Se evalúan las cualidades de cada uno de los impactos. Es cierto, una evaluación subjetiva, puede ser alta, medio, baja, que asigna un valor numérico a una serie de cualidades, criterios. Mediante una fórmula, llego a un valor que representa la importancia. Y depende de esa importancia, el tipo de medida. ¿Y cuál es más importante que el otro? Porque comparo. Uno me dio 7.5, el otro impacto ambiental me dio 6.2. Por supuesto, el 7.5 es más importante que el de 6.2. ¿Cuáles son los criterios usados en la evaluación cualitativa? Hay infinidades. Los principales, evaluación socioambiental, duración, extensión, carácter, momento, reversibilidad, entre otros que aquí están. Son los que se utilizan o las principales metodologías de diferentes autores utilizan. Aquí hay 4 metodologías. En la guía de contenido están explicadas cada una de ellas. Está la basada en el Real Decreto Español, en 1131, en 1988. Indica una evaluación cualitativa simple y una evaluación cualitativa completa. El método escrito por Gómez Orea en su libro de evaluación de impactos ambientales. El método escrito por Guillermo Espinosa y el método de criterios de relevantes integrados modificado por Taura. Taura es una gran consultora venezolana que modificó este método
SRI, criterios relevantes integrados, le dio, digamos, ese toque agregado y es bastante completa. ¿Y por qué? Porque la misma criterio relevante integrados me va a determinar qué tipo de medidas debo aplicar. Es bastante completa, es agregado y no tiene las otras metodologías. Vamos a ver rápidamente qué consiste este Caura. Tengo 5 criterios relevantes a estudiar, evaluar por cada uno, a valorar, perdón, de cada uno de los departamentos. La intensidad, la extensión, duración, reversibilidad, faltando de ahí, y la temporalidad. Todo esto mediante una fórmula, obtengo un valor numérico, conjugo ese valor numérico conjunto con la probabilidad de ocurrencia, sea alta, medio, baja, me da una categoría. Y esa categoría, si es 1, 2 o 4, vamos a ver cuáles son las categorías, la que está bastante extenso, bastante explicativo, me da mi tipo de medida. Aquí están los valores utilizados por cada uno de los criterios establecidos. Si es grado de perturbación, está desde muy fuerte a suave, lo van arriba a la derecha primero. De 10, 7, 5 y 2 son los valores. Si es grado de perturbación fuerte, es 7 el puntaje. La intensidad es suave, es 2. La extensión en general, todo el área, es 10. Permanente, mayor de 20 años, es 10. Es lenta su desarrollo, es 2. Totalmente reversible, menor a 2 años, puntaje de 2. Lo aplico para cada uno de los impactos ambientales. Y llego a esta fórmula. Ya tengo el valor de la intensidad, de la extensión, desarrollo, de la temporalidad, la reversibilidad y la duración. Aplico la fórmula del vía, 0.4 por el valor de I, si fue 7, si fue 10, si fue 5, fue 2, me da un valor del vía, que puede ir hasta 10 y mínimo 4, dependiendo de el valor indicado. Con la probabilidad, que esto ya es subjetivo, ¿qué probabilidad hay de que se presente ese impacto ambiental? Es alto, es muy alto, es alto, es medio bajo. Ahí entra el tema de la experiencia, tema de experticia, o esa lógica, más que la experticia, la lógica común y profesional, es decir, no, mire, este impacto se va a dar sí o sí, es muy alta la probabilidad que se dé, es casi seguro, es seguro prácticamente, es muy alto, chévere. Tu vía es 8.5, el valor que nos dio, por lo tanto, conjugo 8.5, es muy alto, es preventivo, categoría 1. Esto es una medida preventiva, porque si es seguro que se hará el impacto ambiental, bueno, vamos a prevenirlo, vamos a prevenir que se dé. Parte de cómo se puede plasmar, creo que está cargado el archivo de cómo hacer la valoración, una tabla de Excel y el Word para transcribir la información. Tengo el código del impacto, que es cómo se presentan los resultados. Código del impacto ambiental, los criterios, el valor de cada uno de ellos, tiene que estar justificado, porque la intensidad es 7. No es que, bueno, es que 7 es bonito, el número de la suerte, no. Es 7 la intensidad. Es 7 la intensidad es alta. Ajá. ¿Por qué la intensidad es alta ese impacto ambiental? 2, 3 líneas de justificación de por qué fue 7. La extensión es 2, es local. Bueno, sí, porque el terreno tiene 10 hectáreas y solamente son 2 metros cuadrados. Es muy local, es puntual ese impacto ambiental. Con duración, desarrollo y reversibilidad. El vía, la probabilidad, la categoría y tipo de impacto. Ya con esto, ya cierran el capítulo de identificación y valoración de impactos ambientales. Ya identifiqué el impacto ambiental, lo codifiqué, sé si es positivo o negativo, hice su valoración con una serie de criterios de relevantes integrados, que bueno, es la que se recomienda aplicar la valoración. Bueno, entonces a las otras, pues prácticamente lo mismo, salvo el tema de la probabilidad, la categoría y el tipo de medida. Prácticamente llega hasta el vía, hasta allí. Este le ha segregado. La probabilidad, esta categoría, el tipo de medida. Ya sé qué tipo de medida debo plantear en la siguiente unidad, siguiente capítulo, que es descripción del proyecto. Esto culmina lo que es la unidad 4, identificación y valoración de impactos ambientales.